Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy comenzamos una serie de 3 temas, es decir, un total de 9 vídeos, 3 y 3, de ecología. Y hoy vamos a comenzar conociendo cuáles son los componentes de un ecosistema, porque la ecología es la rama o la parte de la ciencia dentro de la biología que estudia los ecosistemas. Así que si te gusta este vídeo, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Lo primero que hay que hacer es recordar que era un ecosistema porque es algo que no vemos desde, si no estoy equivocada, primero de la ESO. Hoy nos vamos a centrar en cuáles son los componentes a grandes rasgos, en la segunda parte de este tema en los componentes abióticos, es decir, el biotopo, y en la última parte en los componentes bióticos, es decir, los seres vivos y sus relaciones. ¿Qué es un ecosistema antes de nada? Pues un ecosistema es la unidad funcional y estructural que estudia la ecología. Es una cadena de interacciones que hay entre los seres vivos que habitan ese ecosistema, ya sea de unos seres vivos con otros, pero también con el propio medio físico. A los seres vivos que hay en un ecosistema los llamamos biocenosis y a todos los factores materiales del medio físico inorgánicos, así como a todos los factores luz, agua, temperatura, humedad, etcétera, etcétera, lo llamamos biotopo. Pues es el estudio de la biocenosis, del biotopo y de las relaciones que hay entre ellos. Y como, por si no ha quedado claro, porque a veces como uno hace conjunciones y tal, me refiero tanto de un ser vivo con otro, ya sea de la misma especie o de diferente especie, como de los seres vivos con el medio físico, con los factores físicos, no orgánicos, no seres vivos. Espero que haya quedado claro esto. Entonces, todos los seres vivos que viven en un ecosistema tienen un hábitat. Es el lugar físico donde viven. Pero es un gran concepto como muy grande. Por ejemplo, pues el bosque, el desierto, el mar, un río, un lago, lo que sea. Para cada hábitat de estos, dentro hay muchos seres vivos que habitan y tienen, digamos, una serie de recursos que ellos usan y que si los usan ellos, la combinación completa de recursos no la puede usar nadie más, porque la competencia por los recursos sería altísima. A ese conjunto de recursos no es un lugar físico, ¿vale? No es un lugar físico exacto dentro del ecosistema, dentro del hábitat, pero a ese conjunto de recursos que usan en un ecosistema una especie en concreto, porque va por especies, se le llama nicho ecológico. Como os decía, no es un lugar físico, es decir, no es el tronco del árbol dentro de un ecosistema, de un hábitat de bosque. No. Es una serie de factores como las horas del día en que está activo, qué tipo de comida come, qué materiales utiliza para hacer su casita, etcétera, etcétera. Al conjunto completo de todos esos recursos que utiliza una especie se le llama nicho ecológico. Y como decía, no pueden compartir más de una especie un mismo nicho exactamente. Pueden compartir partes de los recursos de ese ecosistema, pero no todos, ¿vale? Si eso pasara, si aparecieran de repente dos especies que deciden compartir 100% exactamente el mismo nicho, con el tiempo una de las dos quedaría desplazada por competencia. Las dos para siempre ahí no pueden estar. A grandes rasgos, como decíamos, los factores, las partes de un ecosistema pueden ser o bien abióticas, ya sea materiales físicos inorgánicos o factores ambientales, temperatura, precipitación, humedad ambiental, etcétera, etcétera, y también pueden ser los factores bióticos, que son los propios seres vivos, que también van a alterarse los unos a los otros o afectarse. Sea cuáles sean esos factores, la gracia es que hay seres vivos que son más tolerantes a variedad de factores y a diferentes rangos de valores de esos factores, y hay seres vivos que son más estrictos y por tanto más intolerantes. A ese factor, de todo el conjunto de factores al que un individuo o una especie es más estricta que a ningún otro, o sea, su límite de tolerancia es más bajo, lo llamamos factor limitante. Por ejemplo, pues una planta a lo mejor puede sobrevivir con más o menos humedad,
pero su factor, o más o menos temperatura, pero su factor limitante va a ser la luz. Si le da mucha luz, por ejemplo, pues a lo mejor sus hojas pueden quemarse, o al revés, si le da muy poca luz, no va a poder hacer suficiente fotosíntesis y se va a morir. Puede ser un ejemplo. En casos, por ejemplo, de organismos, de animales de sangre fría, pues a lo mejor el factor más limitante es la temperatura, porque pueden sobrevivir con más o menos alimento, más o menos luz, pero con la temperatura no se puede cambiar tanto. Sea cual sea, siempre es el factor que más vaya a limitar la supervivencia de esa especie, de esos individuos. Al rango de valores de un factor que una especie puede soportar lo llamamos límite de tolerancia, y va a haber un límite inferior y un límite superior. Y también al intervalo de valores dentro de ese límite inferior hasta el límite superior lo vamos a llamar valencia ecológica. Hoy vamos a hablar de estos conceptos así, muy definiciones básicas. En el próximo día, en los próximos 2 vídeos desarrollaremos más sobre estos términos. Y entonces, en función de la limitación que tengan a los factores más o menos fuerte a las especies, vamos a hablar de que tenemos 2 tipos de especies, las especies estenoicas y las especies eurioicas. Estenoico viene a decir que tiene poco rango, poca variabilidad que sea capaz de soportar, ¿vale? Así que tiene poco rango o baja valencia ecológica. Es decir, que necesitan vivir en unas condiciones muy específicas y si se varían no sobreviven, ¿vale? Se mueren. No toleran los cambios, no se consiguen adaptar a ellos tampoco. Entonces, la raíz, el prefijo esteno se mantiene y añadimos como sufijo, esa sería la raíz, y añadimos como sufijo un sufijo que nos indique de qué factor estamos hablando. De este modo, si hablamos de especies estenoalinas, son especies que no toleran los cambios en la sal. Por ejemplo, los peces de acuario, de agua dulce, no van a tolerar nunca el agua salada. Pues son estenoalinos, porque no toleran cambios en la salinidad. O por ejemplo, si es con la temperatura, por ejemplo, estos animales de sangre fría que decíamos, pues son estenotermos. Son animales que no van a tolerar bien las variaciones de grandes valores de temperatura. En cambio, las especies eurioicas son las que soportan cualquier cosa. Lo que le echen lo aguantan. Tienen una gran tolerancia o una gran valencia ecológica. Igual, si hablamos de eurialinas, estamos hablando de especies eurioicas que toleran mucho cambio de salinidad, y si hablamos de euritermas, pues aceptan un gran rango de temperaturas. Normalmente veremos esto en el último vídeo cuando hablemos de las relaciones, o incluso en temas posteriores cuando hablemos de las relaciones entre poblaciones. Hablamos de especies generalistas o muy generalistas, las llamamos especies de la R, que ya veremos qué significan estos parámetros en el futuro, y son todas las especies que sean euri-algo. Se adaptan perfectamente a cualquier ecosistema, a cualquier cambio, no tienen problema. Son de rápido crecimiento, ciclos cortos, normalmente, muchas crías. En cambio, las especies que son muy específicas no toleran bien los cambios, o son las especies de la K, porque son parámetros que veremos en poblaciones posteriormente, y son esteno lo que sean. Son especies normalmente de mayor tamaño, de mayor complejidad, de las que no hay tantos individuos ni tienen tantas crías, pero que por ejemplo suelen vivir muchos años. Suelen estar normalmente al final de las redes tróficas de los ecosistemas y tienen también su importancia, todos la tienen, ¿vale? Así que os he puesto aquí para terminar 2 ejemplos, uno del límite de tolerancia en el caso de estrés ambiental, es decir, por ejemplo, el tamaño de la población. Entonces, en este caso, a este pez le gusta vivir en grandes bancos de peces. Entonces, cuanto mayor sea la población, pues mayor va a ser la supervivencia. Cuanto menor sea la población, pues menor va a ser la supervivencia, ¿vale? Porque necesitan estar en grandes grupos para sobrevivir. Pero si resulta que la población crece demasiado, van a acabar compitiendo en exceso por los recursos y también va a ser demasiado estrés por ya exceso de competición. Así que al final, en un punto intermedio está la virtud. Y ahora vamos a ver 2 casos de insectos, por ejemplo, con respecto a la temperatura.
Entonces, la libélula es euriterma, eurioica para la temperatura, es euriterma. Es decir, que aguanta un gran rango de temperaturas en el ambiente, no se muere, no se congela, desde los 5 grados hasta los 25 grados. Le da igual que haga frío, que haga una temperatura intermedia, ahí la libélula es feliz. En cambio, luego esta mariposa solo sobrevive de los 22-3 grados hasta los 30 grados. Es decir, unas temperaturas como muy tropicales. Si hay más temperatura o menos temperatura, es incapaz de sobrevivir. Entonces tiene un rango de 7-8 grados, mientras que la otra tiene un rango de 20 grados. Entonces, la libélula será euriterma con ese gran rango de 20 grados y la mariposa será, esta mariposa en concreto, estenoterma con un rango solo de 7 grados. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Este se queda un poco más cortito, a cambio los otros dos que vienen probablemente vayan aumentando en densidad de términos y de conceptos. Cualquier duda de cualquier cosa la dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto.